Para los que no lo saben, ¿verdad? Dios me llamó como voz de alerta a las iglesias. Sí, predico y hay algunas prédicas que van destinadas a las personas en la calle, a las personas, ¿verdad?, que no están sirviéndole a Dios, pero la mayoría de las prédicas que realizo es para darle al corazón de la misma iglesia de Jesucristo, que no es dividida por denominaciones, sino que es un solo cuerpo. Es una voz de trompeta, de alarma. El título es ¿Caminas hacia tus promesas o te desviaste del camino? Vamos a comenzar con una oración en esta hora. Señor Padre, Dios bueno de toda misericordia, en este día nos presentamos ante ti, Señor Padre, con un corazón humillado ante tu presencia, pidiéndote que sea tu palabra, Señor. Que sea tu palabra la que llene, Señor Padre, mi boca, Señor Padre, que no haya nada humano en ella, sino que seas tú, Señor Padre, inspirando a esta sierva inútil a llevar la palabra de edificación, de exhortación, Padre, a tu iglesia. Yo te pido en esta hora, Dios, que sea tu Espíritu Santo manifestándose, Señor, a través de tus escrituras. Que todo corazón que vea esta palabra en este día, Señor Padre, pueda ser tocado, pueda ser, Señor Padre, lleno de la obra que tú has mandado, Señor, a que la iglesia haga. Yo te pido, Señor, que perdones, Señor, nuestros pecados y que nos ayudes a estar completamente dirigidos, Señor, a tu palabra y a la misión, la gran comisión de predicar este evangelio, mi Dios. Te lo pido, Dios, en el nombre bendito de Jesús. Vamos a comenzar leyendo a Josué capítulo 23 y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado de años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Santo Dios, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseerás sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a derecha ni a izquierda, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartáis y os uniereis a los que resta de estas naciones que ha quedado en vosotros, y si concertares con ella matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Conoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Gloria a Dios, aleluya. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os
había dicho: también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Bendito sea el nombre del Señor, de nuestro Padre y nuestro Redentor, el cual nos guía a todo entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Pues en esta hora, como les digo, le digo en cada una de mis predicaciones: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes la palabra de Dios hasta el hueso, hasta entender que lo que Dios está hablando es una palabra de verdad que permanece para siempre? Te pregunto, hermano o hermana, tú que estás sirviéndole a Dios o que estás peleando una batalla certera, ¿caminas hacia tus promesas? ¿Estás caminando hacia la tierra prometida o te desviaste del camino? Gloria sean dadas a Dios. En el primer versículo vemos que aquí dice que Josué, luego de tener muchos años de vida, siendo ya viejo, sabiendo que su tiempo había de llegar para partir con el Señor y dejar al pueblo de Israel en manos de aquellos que sucederían su ministerio, dice a Israel que Jehová le dio a cada uno de sus hijos reposo. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra reposo es el descanso, es el reposar en el Señor, es el saber que después de una larga y tendida batalla, el Señor te ha dado descansar bajo sus promesas. Nos dice la palabra del Señor a través del libro de Josué, bendito sea el nombre del Señor, que ya siendo él avanzado en años, había visto todas las promesas de Dios cumplirse en su pueblo, había visto todas las promesas de Dios cumplidas en cada uno de ellos, habían conquistado la tierra porque habían seguido el camino que Dios le había dado a través de su siervo Moisés. Caminaban y caminaron los israelitas hacia estas tierras y eran vencedores en cada una de las tierras que Dios le había dado. Porque el pueblo de Dios, pese a que iba a estas naciones, era Dios quien peleaba por ellos. Era Dios su escudo, era Dios su lámpara, era Dios su baluarte, era Dios su lanza, era Dios su saeta, era Dios su espada. Dios era el que peleaba delante de ellos, delante del pueblo de Israel. Pero delante de esto, Dios a través de Josué les recuerda al pueblo de Israel que Dios les ha dado un reposo. Quiere decir que la enemistad del mundo no iba a corroer sobre ellos, que estas naciones grandes y poderosas, las cuales Dios había derrotado delante de Israel, no se iban a levantar más en contra del pueblo de Dios. Esta era la promesa del Padre hacia su pueblo. Dice la palabra que Dios le dio por herencia a estas naciones, y las que aún no habían sido conquistadas antes de la muerte de Josué serían conquistadas, y el pueblo de Dios se enseñorearía sobre ellas. Caminas hacia tus promesas. Dios te ha prometido algo a ti que hasta el sol de hoy no has visto cumplirse en tu vida. Pues créele a Dios, porque hubieron tribus que no llegaron antes de la muerte de Josué a alcanzar esas tierras. Pero había una promesa de que como pueblo de Dios alcanzarían, porque Dios iba delante de ellos. Dios le recuerda y te recuerda a ti, hermano, que Él es el que pelea por ti, de frente, de espalda y a todos lados, que Él es el que va delante de ti para guerrear, para llevar esta batalla que Él ya ha ganado, esta batalla que Él ha entregado a tu hermano, Santo Dios. Nos dice la palabra, nos da varias cosas y nos dice que le dan instrucciones al pueblo de Dios, ¿verdad? Dentro de esto le dice que Dios primeramente le dio descanso, que Dios le da una heredad, que Dios pelea por ellos. También dice, el Señor le dice: guarda pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová, porque este mandato está entre los hijos de Israel y este mandato está entre nosotros también. Porque Dios le estaba diciendo: no vayas en pos de otros ídolos, ni pongas tu corazón a amar cosas, personas, ídolos o dioses de otras naciones, y suplantes mi posición en tu alma,
con otros de los cuales no hay nada por lo cual debes suplantar. Dice la palabra que Dios le dice: ámame, búscame, sino que serás fiel en caminar para amarme. Pero Dios, junto con esto, le da una advertencia. Le dice a su pueblo que no se mezclen con aquellos los cuales Dios había sacado de en medio de ellos. Dice que si tal hiciera, el pueblo de Dios se enredaría en un lazo, o sea, que caerían en una maldición en donde este pueblo, del cual Dios los había liberado, Dios no los iba a liberar más. Dios no iba nuevamente a pelear una batalla que ya él había ganado si ellos decidían volver atrás a este Egipto. Si ellos decidían volver atrás a aquello de lo que Dios los había sacado. Santo es el nombre de Dios. Hermanos, cuando vemos esto, Dios le dice a ellos a través de Josué: si traspasas el pacto. ¿Qué pacto? El pacto de ser uno con Dios. Nos dice la palabra que ellos no hagan pacto. El matrimonio es un pacto, que no hagan pacto con otras naciones, que no se casen con mujeres que no van de acuerdo al propósito de Dios. ¿Por qué estas palabras están? Porque las mujeres de otras naciones adoraban a otros dioses y desviarían el corazón de los hijos de Dios a dioses ajenos, a dioses que ellos nunca debieron haber conocido. Porque esta palabra es necesaria en tu vida y en mi vida. Porque, hermanos, Dios nos llamó a caminar de acuerdo a las promesas que nos ha entregado. Dios nos entregó promesas para una generación en estos tiempos que está destinada con poder del cielo a romper cadenas, a sanar enfermos, a predicar el evangelio, a tener dones y talentos que nos separen de las otras naciones. Dios nos ha entregado promesas como iglesia en donde el enemigo mismo no puede pararse delante de la iglesia y vencerla. Pero ¿qué pasa con la iglesia de Jesucristo en el día de hoy? Esta iglesia está dormida. Esta iglesia no está peleando la buena batalla de la fe porque se ha desviado del camino que Dios ha puesto delante de nosotros. La iglesia de Dios ha hecho pacto con el mundo, no solamente en palabras, sino también en acciones. ¿Y cómo sabemos que esto está pasando? Lo vemos mucho en los altares, vemos esto mucho en las iglesias, en donde el hombre y la mujer que una vez fue del Señor se ha desviado de los caminos de Dios para implantar e implementar estrategias humanas para atraer feligreses, porque no quieren de ninguna manera predicar la palabra tal y como les es dada. Esto pasa tanto en iglesias que son sumamente doctrinales, estrictas y sin amor, como en iglesias que están llenas de amor, pero sin ningún tipo de orden. Algo que el Señor me revelaba a través de esta palabra del libro de Josué, ¿verdad? Cuando el pueblo finalmente descansa en el reposo de Jehová, entra a estas tierras y Dios les advierte: no cruces esta línea, no te emparentes con aquellos que no van de acuerdo al mismo espíritu que yo he entregado, porque entonces después de haberte liberado a estas naciones te voy a entregar para que no quede nada de ti. Una vez nosotros llegamos a la vida de servirle a Cristo, no podemos estar mirando atrás a las obras pecaminosas que dejamos, hermanos. Una de las cosas que Dios me dio a través de su palabra fue lo siguiente: el hombre acomoda la palabra para apagar un miedo interno. Santo Dios, ¿y cómo esta palabra llega a mí? Bueno, porque hay muchos dentro de la fe que tienen miedo a decirle palabras quizás a pastores, a personas con autoridad, que tienen miedo de decir la palabra al mundo para que ningún efecto adverso venga hacia su vida. Hay hombres y mujeres a los cuales Dios les ha entregado unas promesas y le ha dicho: si andares por este camino, yo te voy a prosperar. No estoy hablando únicamente de lo económico, sino de las plataformas en donde Dios los va a llevar. Si eres fiel en el camino, sin mirar lo que las circunstancias en el día de hoy te están diciendo, yo voy a estar peleando por ti. No tengas temor. Pero la gente con el temor de que si hablo esta palabra voy a ser
crucificado, si digo lo siguiente voy a ser marginado, la iglesia me va a rechazar, no voy a poder tener un ministerio. Y entonces estos miedos internos en donde las iglesias se vuelven más carismáticas para atraer personas que quieren oír palabras dulces al oído, pero palabras que ciertísimamente no tienen toda la verdad del evangelio. Dios entonces comienza a trabajar en vidas que son marginadas por causa del evangelio y de llevar la palabra de Dios, y ahí es donde tú ves que son atacados siervas y siervas del Señor por llevar una palabra verdadera. No hablo de que no se le debe corregir a quien esté erróneo. Estoy hablando de verdaderas personas que viven en el Espíritu Santo de Dios. Para identificar esto vamos a ir a Romanos más adelante, pero lo que quiero que entiendas es que tienes que permanecer y recordar que debes permanecer en la promesa, en la palabra y en la ley de Jehová para poder mantenerte de pie delante de aquellos que te van a hacer la guerra. La palabra de promesa, esa promesa que Dios te ha entregado, no significa que no va a haber batallas, las va a haber. Va a haber guerra espiritual, porque el enemigo no desea que la iglesia avance dentro del ministerio. ¿Cómo el enemigo nos pone en guerra? Bueno, pues a uno les da doctrinas totalmente erróneas, que son doctrinas, por así decirlas, tan restringidas que hacen esclavos a los que fueron llamados a ser libres. Estas doctrinas marcan el corazón, estas doctrinas de alguna manera colman el dolor de una persona hasta el punto de querer salir de los caminos de Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Hay iglesias que son tan carismáticas que lo único que te dan son palabras de aliento y de bien, porque desean que estén ahí, pero no te quieren dar la verdad del evangelio, aquella que te exhorta y que te ayuda a ver que Dios quiere una vida en el espíritu, no una vida en la carnalidad. Hay algunos que han adulterado la fe con una falsa doctrina en la cual te dicen que todo está bien, que no hay ningún tipo de condenación para aquellos que han creído en Cristo Jesús, independientemente de los pecados que cometas, porque has sido llamado, elegido, y tu salvación es perpetua y para siempre y no puede ser socavada. Hay doctrinas que te hablan de una prosperidad falsa, una prosperidad en donde te dicen que oí recientemente un predicador al cual yo seguía y que obviamente ya me he desligado, porque aquel que está en el espíritu tiene que aprender a discernir en el espíritu lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay espíritus de errores y de doctrinas erróneas en donde te dice que si das cierta cantidad de dinero vas a ser bendecido grandemente tú y tu casa. Eso no es lo que Dios dice en su palabra. No damos para que Dios nos dé, sino que damos ya porque el Señor nos ha dado desde el principio. Pero hay doctrinas en donde te dicen que si das 500, si das 1000, la bendición de Jehová va a venir sobre tu casa. Yo te vengo a decir en esta hora que ese no es el camino de la promesa que Dios te envió, que es una doctrina errónea, que es una doctrina diabólica, que lo que busca es halagar al ego, la expectativa del ser humano, de querer alcanzar posiciones y talentos y riquezas que Dios no ha llamado a entregar. Yo no digo que el pueblo de Dios debe ser miserable, lo que digo es que no podemos agarrarnos a una palabra basada en una promesa de que si damos abundantemente y damos cierta cantidad, aún sin tener esa cantidad vamos a ser prosperados, no, porque el Espíritu Santo mismo te convence a ti de lo que has de dar en cada tiempo, porque la palabra es claro, el dador da alegremente, pero hay doctrinas malas, incrustadas dentro de la iglesia, las cuales están haciendo pecar al pueblo de Dios. Hay doctrinas en las cuales se te señala de tal forma que no puedes buscar la presencia de Dios porque todo lo que haces está mal. La espiritualidad se basa en una vestimenta, la espiritualidad se basa en que sigas unas reglas eclesiásticas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Dios nos llamó a cada uno de nosotros a ser libres en el Espíritu Santo y esa libertad comienza adorando al único y sabio Dios. Solamente adorarás a Dios. Aquellos que adoran a Dios y están en las prácticas del satanismo o están en las prácticas de adoración de estatuas o están en las prácticas del espiritismo y todas estas doctrinas están erróneos. Nadie que se mezcle con las cosas del mundo puede estar en el camino de Dios.
Por eso te pregunto a ti que estás dentro de la iglesia, ¿caminas hacia tus promesas o te has desviado del camino? No puedes andar en dos caminos, solamente hay uno. El pueblo de Israel una vez entra a estos lugares, sabemos la historia, ellos se desvían totalmente de las promesas de Dios. Empiezan a caer en todo aquello que es malo, en todo aquello que tiene que ver con la idolatría. Por eso vengo a leerte lo que el Espíritu habla de la sana doctrina y de dónde va realmente el camino de aquellos que aman a Dios. No van en doctrinas en las que piensan de que porque ya yo me salvé y hice la confesión siempre voy a ser salvo, porque eso es una doctrina errónea. Es errónea bíblicamente. ¿Cómo yo lo sé? Porque Romanos capítulo 8 me lo dice y la palabra del Señor dice lo siguiente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a pararnos ahí. ¿Por qué? Porque muchas iglesias, específicamente las que hablan de salvo, siempre salvo, toman esta palabra y dicen que la Escritura dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir que si tú has aceptado a Cristo, vas a ser eternamente salvo. No importa lo que hagas. Esta doctrina es totalmente errónea. Si usted entra dentro de los caminos del Señor hacia una promesa de salvación, tiene que entender que usted es salvo. La salvación viene a usted gratuitamente. Usted no puede hacer absolutamente nada para ganarla, pero sí puede hacerlo todo para perderlo. Lo que quiere decir es que la salvación de tu alma va adherida a que camines conforme el Espíritu. Entonces te leen este versículo, el versículo 8:1, para decirte a ti que tú eres salvo siempre y salvo, y que si tienes algún pecado, abogado tenemos para con el Padre, quien es fiel para defendernos. Amén, esa palabra. Eso sí es correcto. ¿Sabes lo que no es correcto? Que si pecas y te mantienes en el pecado, en la práctica del pecado, vas a ser salvo. Eso es una mentira. Dice el versículo 2, y seguimos leyendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo esta ley de vida de Cristo Jesús te ha liberado? Pues antes los israelitas andaban según la ley y tenían que cumplir yo no sé cuántas, 100 y pico mil de leyes. Cuando Cristo viene y muere por nosotros, nosotros somos libres de estas leyes, de todas estas cosas que teníamos que cumplir basado en la escritura judaica. Pero dice ¿por qué? ¿Por qué somos liberados? Porque vamos a vivir conforme al Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Cristo, el Espíritu de la ley. Porque esa ley que fue escrita tenía un espíritu. Y cuando Cristo vino a rescatarnos, vino para que nosotros la cumpliéramos, iglesia. Vuelvo y te repito, caminas hacia tus promesas o te has desviado del camino. El número 3 nos dice lo siguiente. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Quiere decir que el pecado fue condenado en nuestra carne aún, pero aún nuestro espíritu continúa. Porque los que son de la carne, escucha bien, iglesia, para aquellos que se creen que salvo siempre salvo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si nosotros somos hijos del Espíritu, no podemos estar pensando en las cosas de la carne. Las mismas no pueden estar con nosotros y no podemos parecernos a las cosas de la carne. Vuelvo y repito, esto no tiene que ver nada con teñirse el cabello, con ropa, con que usted haga 3 Ave Marías y 5 Padre Nuestro. Esto no tiene que ver nada con esto, hermano. Estamos hablando de caminar en el Espíritu. Y este pasaje bíblico nos va a enseñar lo que es eso. Porque muchos transversan la verdad diciéndote que la espiritualidad se ve a través de la ropa con que tú te vistes, por la manera en que te pareces santo, pero por dentro estás podrido. No, hermano, no hay una apariencia que describa quién es el cristiano. Es el Espíritu Santo mismo que da testimonio de quién le sirve al Padre. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra. Y he visto algunos por ahí que han copiado estas palabras que a veces yo digo y me alegro y me da gusto verlo. ¿Sabes por qué? Porque muchos toman un texto fuera de contexto para hacer un pretexto. Santo Dios, aleluya. Y me alegro que usen estas palabras, pero hay que usar la palabra correctamente.
9. Y nos dice el número 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué es ocuparse del Espíritu? Pues tú haces todas las cosas que el Espíritu Santo de Dios te envía a hacer. ¿Qué el Espíritu te manda a hacer? Los frutos del Espíritu, el amor, sin contienda, sin divisiones, sin peleas. Iglesia, es el amar al hermano. ¿Qué es lo del Espíritu? Es estar en comunión con Dios, es orar, es apartarte del mal, es el apartarte en todas las cosas buenas y que nutren el Espíritu. ¿Cuál es la comida del Espíritu? La comida del Espíritu es toda oración, toda separación a Dios, todo ayuno, toda lectura de la palabra, todo lo que llene al Espíritu de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que produce esto? Que produce los frutos del Espíritu. El amor, la paciencia, la benignidad, todas las cosas buenas que podemos tener. Dice el número 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que los que buscan las cosas de la carne no pueden ser llamados hijos de Dios. No hay promesa, te estás desviando del camino. Dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Te está diciendo que la carne, santo Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan a la ley de Dios. La carne no se puede sujetar a la ley de Dios, que es la ley del Espíritu. No puede ni quiere, no le es posible. Entonces, si no puede sujetarse porque no puede, ¿cómo puede ser de Dios? Y dice el número 8, y los que viven según la carne, aquí te lo certifica la palabra, no pueden agradar a Dios. Los que viven de acuerdo a la carne, los que viven según sus pecados y concupiscencias, si estás usando droga, si estás en la iglesia lleno de pornografía, si estás en tu matrimonio, en el lecho de tu matrimonio, y mientras estás con tu dama o con tu varón, estás pensando en cosas carnales. ¿Qué quiere decir con eso? Que tienes la imagen de otra mujer en tu mente. A ti te estoy hablando. A ti te estoy hablando que empiezas a pensar en las cosas de la carne y empiezas a desviarte y a mancillar tu cama con pensamientos diabólicos que no van de acuerdo al propósito. El coito fue algo dado por Dios muy hermoso. En algún momento hablaré de ese tema, que muchas iglesias no lo hablan. Pero déjame decirte que es deshonroso ante la presencia de Dios. ¿Sabes lo que es deshonroso? Es el mancillar tu cama, el tener una mujer o un hombre de Dios, el cual te casaste y estar pensando en otra persona, en un ex, estar pensando en una mujer de la televisión. ¿Tú sabes qué es mancillar? Es el pensar en cosas homosexuales mientras estás en la cama con tu esposa o tu esposo que has desviado del camino y no lo admites. Pues hermano, déjame decirte que eso es de la carne, y cada vez que lo practicas estás más fuera del camino que dentro. Déjame decirte que para ti hay esperanza, tú que estás en la iglesia y estás practicando tales cosas, porque estas cosas no son de la carne y se pueden sujetar a la ley del Espíritu de Dios. Estas cosas son totalmente carnales y diabólicas. No se pueden sujetar a la ley de Dios. Déjame decirte que si robas mientras estás en la iglesia, no puedes sujetarte a la ley del Espíritu, hermano. Si adulteras y fornicas, no puedes sujetarte a la ley del Espíritu. No hay en ti en la ley del Espíritu, ni te puedes sujetar a Dios. Es totalmente contrario, es apartarte, es idolatrar el Egipto, es querer volver atrás aquello de lo que Dios te ha sacado. Dice el número 9, mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Nosotros, los que vivimos en el Espíritu, los que hemos confesado a Cristo y seguimos caminando de acuerdo al Espíritu de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que dice la palabra, no es de Él. Hermano, pues salvo siempre salvo no puede ser. Y aquel que predica la palabra torcida no puede ser del Espíritu. Y si no es del Espíritu, no pertenece a Cristo. Y si no pertenece a Cristo, hermano, déjame decirte que entonces la palabra, según Cristo en sus evangelios, dice que todo aquel que no es de Cristo se convierte en anticristo. Quiere decir que usted está sujetado a su padre el diablo, el enemigo de las almas. Y no estoy hablando de la gente del mundo, porque la gente del mundo no conoce a Dios.
Estoy hablando de la casa de Dios, hermanos. Si usted no se sujeta al amor de Cristo y está imponiendo doctrinas, cosas erróneas, como la ley de que usted es salvo, siempre es salvo, de que si usted se va a ir para el infierno si no cambia la vestimenta, es una doctrina diabólica y errónea. Déjeme decirle, es una doctrina diabólica y errónea. De que si usted predica que da $800 1000 y Dios le va a bendecir el doble, eso es una doctrina errónea. Usted cree que Dios le va a dar promesas, usted cree que Dios le va a dar prosperidad, claro que sí, pero no trate de jugar con las emociones de la gente y decir a los otros que son totalmente fariseos, aquellos doctrinales, porque estamos hablando la verdad, porque la verdad del evangelio no se transforma con oro ni plata, sino con la ley del Espíritu Santo de Dios. Y muchos se han desviado del camino y caminaban bien, caminaban rectamente, caminaban de acuerdo al propósito, pero se desviaron. Hay otros los cuales han puesto la gloria de ellos mismos, se han convertido en dioses ellos mismos, tomando toda la gloria de Dios para ellos ser glorificados. Y no se han dado cuenta que Dios ya ha marcado su tiempo. ¿No te has dado cuenta tú que has marginado a aquellos que han venido a los caminos de Cristo y has entorpecido el camino de la verdad, diciéndole a aquel que se ha condenado, puesto que no viste y no parece santo, porque no hablan lengua? ¡Ay, santo Dios, aleluya! Le has condenado, no sabiendo tú que mayor condenación tienes tú. Mayor condenación tienes tú por haber hecho esto. Y no lo juzgo yo, lo dice el Espíritu, porque has desviado las almas de venir al camino de salvación y has lastimado corazones. Déjame decirte que esta guerra no se pelea con armas, que no hay nada que yo pueda poner ni hacer, que todo es en el Espíritu, que el Espíritu nos guía hacia una verdad la cual no puede ser derrocada. Y es que cada uno que ha sido llamado de acuerdo al Espíritu de Dios va de acuerdo a la ley del Espíritu, no de la carne, porque esta carne nada nos va a aprovechar. Nada de esto, a mí esto no me va a salvar. A mí no me va a salvar que yo dé $1000 de ofrenda. A mí no me va a salvar que yo piense que no importa el pecado que cometa, voy a ser siempre salva. A mí no me va a salvar nada de esto. A mí quien me salva es el Espíritu, es Cristo por medio del Espíritu Santo. Porque Él me dijo que si yo creía y que yo caminaba de acuerdo a la ley del Espíritu, que son los frutos del Espíritu. Si hago lo bueno, me aparto del mal. Si soy justa y firme, esas son las leyes del Espíritu. Los que hacemos el bien, los que hacemos lo que Dios nos pide. Santo Dios, aleluya. ¿Sabes qué es la mayor santidad que un hombre o una mujer de Dios puede tener? Es tener un corazón conforme a Dios, es el amar al prójimo y hacer el bien, es el dar al necesitado, es humillarse ante la presencia de Dios. No hay mayor cosa que esta, el dar los frutos del Espíritu según la palabra de Dios. Y nos dice el número 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en ti, todo lo que es del fruto del Espíritu se va a manifestar en ti. Y la carne no tiene lugar. No puede hacerte esclavo ni esclava, porque has creído, hermano, caminas a tu promesa, te has desviado del camino. Vuelve al camino en toda súplica, en toda oración, en todo ayuno, en todo lo bueno. Aléjate de hacer injusticia. Busca la justicia de Dios. Haz bien por el pobre, la viuda y el menesteroso. Da en tiempo y fuera de tiempo lo que Dios te ha dado, pero no pretendas alcanzar riquezas porque le has dado a Dios algo. ¿Quién eres tú para creer que el darle a Dios tal cosa te va a llevar a ti un eslabón más allá? ¿Quién eres tú? Dios te ha dado una promesa, según Malaquías 3 nos dice la palabra, que probadme, que si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden. Pero tu promesa a darle a Dios lo que ya por gracia Él te ha dado no debe estar en la expectativa de que vas a recibir algo de Dios, sino en la expectativa de que por agradecimiento estés rindiendo todo, aún tus finanzas hacia Dios. Pero las finanzas no te llevan a Dios. Dios reprenda todo espíritu de maldad y de mentira que se ha infiltrado en la casa de Dios, los cuales piensan también que porque han aceptado a Dios y pueden seguir pecando y no va a haber ningún tipo de condenación. Déjame decirte que Satanás te ha cegado.
Déjame decirte que el Espíritu convence de todo pecado, que el Espíritu te convence de lo que estás haciendo está mal y te llama al arrepentimiento. Y el hecho que no te arrepientas es el que te condena, porque aquel que no sigue la ley del Espíritu es condenado a ser hijo del diablo. Te lo dice la palabra, no te lo digo yo. Bendito sea el nombre del Señor. Nos dice el número 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquel que ha creído en el Espíritu no va a morir eternamente, sino que va a ser vivificado en aquel día cuando seamos levantados. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, Señor, para que vivamos conforme a la carne. No podemos hacerlo, hermano. Si usted ha sido transformado, no me diga a mí que va a pecar y va a ser salvo. Eso no me lo dice la palabra. Me dice que si usted es nacido del Espíritu, las obras del Espíritu va a estar haciendo. Dice el número 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviré. Pues, ¿qué me está diciendo aquí, hermano? Que si usted vive de acuerdo a la ley de la carne, usted va a perecer en sus pecados. No puede vivir en Cristo. No me hable de un salvo, siempre salvo. Eso es una mentira de Satanás. La realidad es que si usted está en adulterio, si usted ve pornografía, si usted en su cama piensa en otro varón o en otra dama, si usted en su cama tiene pensamientos homosexuales, si usted va y le roba al gobierno, si usted va y le roba a su hermano, si usted le roba a Dios, si usted roba, si usted miente, hermano, si usted hace obras de acuerdo a la carne, déjeme decirle que la palabra dice en Romanos 8, verso 12, así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Vas a morir en tus pecados. No vas a ser salvo, siempre salvo. Si intentas darle a Dios ofrenda para que Dios te bendiga, déjame decirte que estás en el negocio equivocado. Debes darle a Dios porque ya es de Dios. Si le das a Dios cosa alguna, esperando algo de Dios, déjame decirte que no vas a recibir nada, porque tu corazón no está en el camino correcto. Tu camino ha sido desviado. Dice la palabra, pues, en el versículo número 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, si usted está haciendo cosas de acuerdo a la carne, si usted está haciendo cosas según lo que usted juzga según sus ojos y no está haciendo cosas según el Espíritu de Dios, usted no puede ser llamado hijo de Dios, porque un hijo de Dios no la hace. Un hijo de Dios no quiere. Un hijo de Dios busca, llama, encuentra, siendo atalaya para buscar a aquellos y provocar a aquellos que se han desviado del camino hacia el amor de Dios, aquellos que no han conocido el camino hacia el amor de Dios. Aquel que ha sido llamado del Espíritu entiende que como Jesús, claro, te vamos a hablar del pecado, te vamos a hablar de lo que está mal y te vamos a decir, de acuerdo a la palabra de Dios, cuál es el camino espiritual a seguir para poder alcanzar el amor y la bendición del Padre. Claro que sí. Claro que te vamos a guiar según el Espíritu. Pero si nosotros no somos guiados por el Espíritu, no podemos dar lo que no tenemos. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, que aquellos que son guiados de acuerdo al Espíritu de Dios son llamados hijos de Dios. Alguien que se llama y se autorreclama cristiano, hijo del Dios Altísimo, guiado por el Espíritu Santo, no puede lastimar, no puede engañar, no puede vivir según el pecado. Dice el número 15 lo siguiente, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo, el número 16, da testimonio a nuestro espíritu, Santo Dios, aleluya, de que somos hijos de Dios. Quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo de Dios te va a convencer en tu corazón de que tú eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios. Nadie te puede decir a ti si tú eres hijo o eres hija de Dios. Nadie, porque tu espíritu mismo te convence. Él te convence de si estás andando en rectitud o no. Pero ¿sabes quién te puede hablar de si eres un hijo de Dios también? La palabra. Si no vas de acuerdo a la palabra, si no haces actos de misericordia, ¿de qué me vale a mí
tener todo lo que tengo si no puedo hacer misericordia con otros? ¿De qué me vale a mí llamarme hija de Dios si vivo en una vida pecaminosa? Me meto droga, estoy mintiendo. La realidad es que llevo un ministerio fraudulento en el cual yo no vivo lo que predico. ¿De qué me sirve? Estoy caminando y desviándome hacia otro camino. Y dice el número 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo les quiero decir una cosa en esta hora. Aquí termina la palabra que Dios me ha entregado. No puedes ser hijo de Dios si practicas el pecado. No puedes ser hijo de Dios si no has nacido del Espíritu. Vas a morir en tu carne. Vas a perecer en ella, por cuanto los hijos de Dios son llamados a ser vivos, a ser luz. El Espíritu te da testimonio de que tú eres hijo. Y hay una gran nube de testigos, los cuales de alguna manera siguen dando testimonio de que la verdad de Dios está en ti. Déjame decirte que yo no vengo a predicarte a ti que estás en el mundo, porque yo sé que no has recibido la palabra, pero es bueno que escuches lo que digo. Pero vengo a predicar lo que Dios me mandó a mí, porque Dios me mandó a predicar, a levantar los oídos y las mentes de aquellos en una iglesia. Si tu palabra y la palabra que Dios no transforma vida, no ha transformado a nadie, déjame decirte que algo está pasando. Yo he conocido gente a través de los años de mi vida que su vida ha cambiado a través del Espíritu Santo, no por la palabra, sino por el ejemplo que di. Y no lo hago para vanagloriarme, porque pecador y miserable soy ante la presencia de Dios. Pero te vengo a decir a ti que hoy te crees que estás en un nivel de prosperidad alto, en el cual nada te va a tocar porque tienes toda la provisión según tú de la palabra de Dios y financieramente estás bien, que llevas predicando un evangelio de prosperidad sin la palabra de Dios, un evangelio en donde engañas a aquellos que te siguen, un evangelio que va contrario. Vengo a decirte a ti que predicas un evangelio en donde le dice a la gente que no importa cuánto pequen, van a ser salvos. Que un día todos los que enseñamos la palabra de Dios le vamos a dar cuentas al Padre de lo que hablemos por esta boca. Yo te vengo a decir a ti, al fariseo, al que condena, pero en su casa está lleno de sucia y pudrición, que consideras el adulterio de tu hijo, que aceptas el homosexualismo de tus hijos, que participas de ese pecado, tú que casas a personas que son homosexuales porque entiendes que la palabra de Dios no los condena. Tú que estás dentro de la iglesia fingiendo un ministerio sabiendo que estás en una vida inmoral. Tú que maltratas a tu esposa en la casa y te levantas en un púlpito a predicar. Y no hablo solamente del maltrato físico, hablo del maltrato verbal, el cual causas a tu esposa o a tu esposo y luego te subes a un altar a predicar la palabra de Dios porque crees que estás en la presencia de Dios. Déjame decirte algo. En este tiempo Dios va a empezar a destapar quiénes son los verdaderos. Yo no busco ministerios porque a mí Dios ya me entregó uno y ese es en línea. Yo no busco nada más, no busco reconocimiento del hombre. Yo busco predicar la palabra de Dios tal y como se me da. Pero hay muchos que entraron en este camino para llenarse los bolsillos. Hay muchos que están en este camino con muchos flyers, poniendo sus caritas muy lindas, poniendo las cosas, porque quieren ser vanagloriados ellos y le han quitado el lugar a Dios de sus corazones. Yo te vengo a llamar a ti, iglesia, a llamarte al arrepentimiento y a decirte que Dios viene pronto. Cristo viene pronto por su iglesia y Él no te va a dar por inocente. Tú que has dado y has predicado un evangelio erróneo, tú que lamentablemente has lastimado almas que han querido venir al evangelio, poniéndole doctrinas erróneas, doctrinas que dañan, que si no te bautizas porque tienes barba. Mira, hermano, déjame decirte que más condenado en el infierno estás tú que el mismo diablo. ¿Sabes por qué? Porque nadie se le puede negar el bautismo una vez haya creído y confesado a Cristo. Eso es una doctrina de error, es una doctrina llena diabólica que impide que aquellos que quieran venir al cuerpo de Cristo se sientan parte de Él. Déjame decirte que tú, que secretamente estás con actividades homosexuales y te levantas a predicar y evangelizar,
Tú que en el lecho de tu cama piensas en otras personas mientras te acuestas con tu esposa, tu esposo, déjame decirte que Dios los va a destapar a cada uno de ustedes. Porque el Espíritu Santo que mora en aquellos que han decidido, así como yo, seguir el Espíritu de verdad de Cristo, se tienen que arrepentir ante la presencia y Dios nos revela cada uno. Y tú te puedes poner en pantalla y ponerte muy bonito y muy bonita para la pantalla, llevando un evangelio de que racatasaca y todo lo que quieras decir, pero la realidad es que el Espíritu Santo no está en ti. Tú que te escondes detrás de una pantalla de santidad ilusoria, mientras no condenas las acciones de los adúlteros que viven en tu propia casa, de los fornicarios que viven en tu propia casa. Y no digo que la condenación viene porque tú te haces juez, sino porque la palabra de verdad tiene que convencerte de que el pecado no debe estar en tu casa. Tú que apuñalas al hermano por la espalda porque quieres el ministerio de él o de ella. Tú que has pensado que puedes tomar el lugar de Dios para ponerte en el lugar de Dios. El pecado grande es ese. Déjame decirte que te has apartado del camino, pero que Dios en su misericordia te llama hoy a arrepentirte. Te llama hoy diciéndote, hijo, hija, yo quiero que vuelvas a redimir. Porque no quiero seguir llamándote hijo del diablo, quiero llamarte hijo del reino. Quiero llamarte hija del reino. Quiero decirte a ti, evangelista, que te vas por ahí predicando las verdades de la palabra, pero no la vives, que Dios está llamando a cuenta a mucha gente. Y en estos tiempos, Dios está mostrando y sigue mostrando en su casa las señales. Y aquel que no está percibido no las puede ver y te va a coger de sorpresa, así como le habló a las iglesias que no estaban de acuerdo a su propósito. Dice la palabra de Dios que los tomará por sorpresa como ladrón en la noche, no solamente a los del mundo y a los que no han creído a la palabra, a los que han rechazado la palabra, sino a ti, pastor, evangelista, predicador, hijo de Dios, que te has apartado de la verdad de Cristo. Y que proyectas en una pantalla que sigues de acuerdo a la palabra de Dios. Yo, como atalaya de Dios, vengo a decirte que tienes tiempo de arrepentirte, que Dios tiene misericordia de quien quiere, que Dios quiere que vuelvas a sus caminos, que Dios anhela celosamente que vuelvas a predicar con el denuedo y el amor con el cual te llamó. A ti, mujer o hombre, al cual otros le han dañado sus promesas con doctrinas falsas y erróneas, yo te vengo a decir que por amor a Cristo vuelvas al camino, que por amor a nuestro Padre recuerdes la promesa que Dios te dio en el desierto, que no vuelvas a Egipto, que recuerdes por amor a Dios la promesa tan grande, porque Dios delante de ti va a sacar a todo aquel que te ha señalado, que te ha condenado, que te hizo desviarte del camino con palabras hirientes. Yo vengo a decirte que las promesas de Dios no son en vano y que Él te está esperando en el mismo lugar donde tú lo dejaste para que puedas caminar juntamente con Él a la verdad. El Señor quiere llamar a cuenta a aquellos que se han quedado callados en medio de injusticia, cuando han votado a hermanitos de la iglesia, cuando han herido a hermanitos de la iglesia, usted sabiendo en su corazón que lo que está haciendo ese pastor, esa pastora, este Ronnie, no se ha levantado con voz de trompeta a decir lo que es la injusticia. Usted que se ha apartado de la justicia de Dios porque quiere mantener un ministerio dentro de la iglesia. Déjeme decirle que el juicio para usted viene pronto, porque así el Espíritu me lo ha hecho sentir. Viene juicio para la casa de Dios, y aquel que no esté firme va a caer, y el que cree estar firme, ¿sabe qué, hermano? Afírmese más, porque el dolor viene hacia la iglesia, por cuanto no te levantaste a defender la justicia que Dios te mandó a defender, porque fuiste juntamente con ese pastor, con ese evangelista, fuiste tú también, por mantener tu ministerio, dejaste que la injusticia ocurriera en la casa de Jehová. Dios se va a levantar, Dios te va a destapar, Dios va a sacar todas estas cosas que tú no quieres que salgan a la luz. ¿Sabes por qué? Porque de Dios nadie se burla. Así que te llamo al arrepentimiento, tú que estás en la iglesia. Tú que estás en la iglesia pretendiendo ser un cristiano convertido y renovado. Dios te está llamando. A ti que estás predicando un evangelio falso.
Esto fue lo único que Dios me dio en este tiempo de separación del sábado. Yo pido al Señor de toda gloria que tome esta palabra y toque el corazón de todo aquel que haya tenido el privilegio de escuchar. Yo te pido, Dios, que tú sanes corazones, que tú llames al arrepentimiento, que tú vuelvas a edificar las murallas caídas en el corazón de aquellos perversos que se desviaron del camino, pero para que vuelvan a ti, Señor. Dale un espíritu de arrepentimiento para que puedan ser usados con todo amor y con toda verdad, Señor, a lo que tú les llamaste a hacer. Te pido, Señor, por aquellos, Señor, que han sido lastimados y apartados del camino por causa de la iglesia, que los traiga nuevamente a tus caminos. Te pido, Dios, por el enfermo, que sanes a cada una de las personas que se conecten en esta transmisión. En mi canal me empujaron con violencia, Señor Padre. Este canal se llama así, Señor, porque fuimos muchos los lastimados dentro de la iglesia de Dios. Muchos los lastimados, Señor Padre, por causa de falsas doctrinas. Pero te damos gracias, Señor, a los cuales has llamado nuevamente al camino, Señor, que podemos predicar. Te pido que nos des espíritu de valentía para hablar la verdad. Te pido también, Señor, por el descarriado en el mundo que no ha conocido, Señor, de tu palabra, que tu palabra llegue a su vida. Te pido, Dios, Padre, por cada uno de mis hermanos, los cuales han sido atacados, Señor Padre, por el enemigo, no solamente en sus casas, sino en sus ministerios, Señor, en sus finanzas, en todo lo que hacen. Que tú levantes, Señor Padre, la fortaleza de tu espíritu en ellos, para que ellos puedan seguir en el camino, Señor, y no se aparten. Yo te pido, Señor, que traigas a todos aquellos, Señor, que han manchado el evangelio con doctrinas erróneas, con enseñanzas diabólicas, Señor, el camino, que tú los traigas al arrepentimiento y que públicamente puedan expresar la verdad del evangelio. Yo te pido esto, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.